Buenas tardes. Este primer vídeo sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados vamos a comentar la normativa en principio aplicable y la naturaleza del impuesto, sobre todo las modalidades que tiene, las relaciones entre ellas y las relaciones con otros impuestos con las que es frecuente colisionar. Entonces, bueno, por la parte de la normativa aplicable, por supuesto que partimos de la aplicación de la Ley 58/2003 de 18 de diciembre, la Ley General Tributaria. Por supuesto que vamos a desarrollar todo nuestro trabajo en el impuesto en el marco de esta ley. Pero el contenido propiamente dicho del impuesto sobre transmisiones patrimoniales se contiene en el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Esta ley, a su vez, se desarrolla con el Real Decreto 828/1995 de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Tanto la ley como el reglamento tienen una estructura bastante fácil dirigida a entender el impuesto, puesto que hay tres grandes partes, una para cada modalidad del impuesto, que después veremos, y dentro de cada una pues se establecen los hechos imponibles, la base imponible y la forma de calcular la cuota tributaria. Para las personas que trabajamos en La Rioja, además, es muy importante que tengamos actualizada la Ley 10/2017 de 27 de octubre, por el que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y cedidos. Concretamente, en el capítulo cuarto desarrolla todos los contenidos que afecta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y el capítulo quinto afecta a unas disposiciones comunes de este impuesto, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, con el de sucesiones y donaciones. Entonces, bueno, si os parece, yo os aconsejo que siempre tengáis estas leyes a mano y, por supuesto, actualizadas. Pero yo a lo largo de las sesiones evitaré concentrarme mucho en los artículos en los que se contienen los hechos imponibles. Más bien prefiero explicarlos a mi manera, de la forma en la que creo que se entienden mejor. Pero sí que mencionaremos los artículos en los cuales se obtiene esta información para que podáis leer el literal y bueno, tomar vuestras propias decisiones. Esto lo haremos sobre todo cuando hablemos de cada hecho imponible, porque para conocer el impuesto sí que es cierto que necesitamos empezar viendo un poco lo que contiene el título preliminar de la ley. Ya el artículo 1 nos es muy útil para empezar a centrar los hechos imponibles de este impuesto. Porque, bueno, obviamente dice que es un impuesto de naturaleza indirecta y que gravará tres grandes epígrafes. El primero son las transmisiones patrimoniales onerosas. El segundo es el que llaman operaciones societarias, puesto que gravará determinadas operaciones que realizan las sociedades, tanto mercantiles como no mercantiles, pero que desarrollan una actividad empresarial. Y en tercer lugar, los actos jurídicos documentados. El artículo 2 lo que nos dice es que cada hecho imponible, independientemente de cómo lo definamos, para el impuesto se va a exigir con arreglo a la verdadera naturaleza jurídica del acto o el contrato, a pesar de que no se denomine correctamente o bueno, pueda haber alguna discrepancia.
Nosotros nos vamos a centrar en lo que realmente quiere decir ese negocio, lo que realmente va a hacer, y en base a eso se exigirá el impuesto. Y el artículo 4, también muy importante, dice que un solo hecho imponible o una sola situación dará lugar a un solo hecho imponible, de forma que una situación no se agravará más de una vez, pero sí que cada contrato puede contener varios hechos imponibles sujetos al impuesto. Es decir, cada hecho imponible solo tributa una vez, pero un mismo contrato puede contener más de un hecho imponible y obviamente en ese caso podremos liquidar cada uno de ellos. Entonces ya sin más vamos a empezar a decir un poco por encima cuáles son las tres modalidades del impuesto. Pues como decíamos, el artículo 1 de la Ley del Impuesto establece que el impuesto está formado por tres modalidades: la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, la modalidad de operaciones societarias y la modalidad de actos jurídicos documentados. Antes de ver las incompatibilidades que hay entre ellas, que en principio son incompatibles las tres entre sí, vamos a ver los rasgos definitorios de cada una de estas tres modalidades. En primer lugar, la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas establece que tiene que ser operaciones intervivos, tienen que ser que exista un desplazamiento patrimonial, es decir, que exista la transmisión de un bien de unos propietarios a otros. Tiene que haber un desplazamiento patrimonial. Tercera característica, que sean onerosas, es decir, no pueden ser gratuitas, no puede ser una transmisión gratuita que sería una donación. Tienen que ser onerosas, es decir, tiene que haber una contraprestación. Y por otro lado, una de las características fundamentales de esta modalidad del impuesto es que es incompatible con el impuesto sobre el valor añadido, con el IVA. Siempre decimos que el impuesto de transmisiones patrimoniales es un impuesto residual y subsidiario respecto del IVA. Es decir, en muchas ocasiones estamos a sujetar a transmisiones lo que no se puede sujetar a IVA. ¿De acuerdo? Esto es otro aspecto que desarrollaremos largo y tendido en otro momento. Pero en principio tenemos que entender que esta modalidad recoge muchos hechos imponibles que cuando los prestan empresarios o sujetos pasivos de IVA están sujetos a IVA, y cuando los presta un particular estarían sujetos a esta modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Después está la modalidad de operaciones societarias, que grava desplazamientos patrimoniales a través de operaciones societarias. Es decir, tiene que intervenir una operación en una empresa. Entonces, en esos casos estaríamos hablando de ampliación de capital, constitución, reducción de capital, disolución con liquidación, etc. Es decir, la transmisión o el traslado patrimonial ocurre entre una empresa y sus socios. Y en tercer lugar, la tercera modalidad es la de actos jurídicos documentados. Esta modalidad tiene tres subtipos. Serían los documentos notariales, que tienen una cuota fija y una cuota variable. Los documentos mercantiles, como son las letras de cambio y otros documentos que realizan función de giro, y los documentos administrativos, que gravan anotaciones preventivas y también algunas operaciones con los títulos nobiliarios y títulos de grandeza. Pero bueno, estos casos en La Rioja son poco habituales. De esta modalidad, como ya sabemos, lo más importante es la modalidad de los documentos notariales, tanto la cuota fija como la cuota variable. Nosotros no tenemos que preocuparnos de cómo se calcula la cuota fija del impuesto de la modalidad de actos jurídicos, porque esto se paga
al notario junto con la escritura. Nosotros solo nos preocuparíamos de la cuota variable. Y en estos términos es como vamos a analizar después si esta modalidad es compatible con otros impuestos o no. Sobre todo nos fijaríamos en la cuota variable de actos jurídicos. Entonces, para empezar a hablar de la coordinación de las tres modalidades del impuesto, empezamos en el artículo 1.2 de la ley, en la cual, hablando de las incompatibilidades, nos dice que en ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y de operaciones societarias. Es decir, establece la incompatibilidad entre la modalidad de transmisiones y la modalidad de las operaciones societarias. Entonces, por el principio de especialidad, primaría la modalidad de operaciones societarias. Es decir, primero, si hay una operación entre una empresa y uno de sus socios o varios, primero miramos a ver si está sujeto a la modalidad de operaciones societarias. Si está sujeto a la modalidad de operaciones societarias, ya es incompatible con la modalidad de transmisiones patrimoniales. Eso es muy importante. Además, el reglamento entra a ver si es compatible la modalidad de operaciones societarias con la de actos jurídicos documentados. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues que en general también va a ser incompatible, salvo que haya alguna norma específica reguladora del impuesto que permita la compatibilidad. Entonces, en principio, lo que nos tiene que quedar claro es que en la ley se establece la incompatibilidad entre la modalidad de transmisiones patrimoniales y operaciones societarias, que si hay conflicto prima la parte de operaciones societarias, y en el reglamento nos dice que también en la práctica va a resultar casi siempre o siempre incompatible la modalidad de operaciones societarias y de actos jurídicos documentados. Entonces, ahora vamos a ver la modalidad de actos jurídicos documentados, si es compatible o incompatible y con quién. El artículo 31 de la ley habla de la modalidad de actos jurídicos documentados y separa en el apartado 1 la cuota fija, que básicamente, si lo leéis, nos dice que es totalmente compatible con cualquier otra modalidad del impuesto. Por eso pagamos las escrituras en el notario, porque en la parte fija, la cuota fija, es compatible con las demás modalidades del impuesto. Y después está la cuota variable. Entonces, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que ver, porque no lo hemos dicho antes y es muy importante saber que está sujeto a la modalidad de actos jurídicos documentados. Bien, para que un hecho imponible esté sujeto a esta modalidad, tiene que reunir tres requisitos. Tiene que reunir los tres. Y esos tres requisitos son que venga formalizado en escritura pública. Una escritura pública es un documento notarial que tiene un número de protocolo. Es decir, hay otros documentos notariales que firma el notario o se firman ante notario, pero no tienen la consideración de escritura pública. La escritura pública la identificamos fácilmente porque tiene un número de protocolo. Es distinto de una póliza, de un contrato privado con las firmas autenticadas o lo que sea. Eso es otra cosa. Las escrituras públicas tienen que tener un número de protocolo. Entonces, para que algo liquide por acto jurídico, aunque haya intervenido el notario, para que pueda estar sujeto a esta modalidad, tiene que tener número de protocolo. Eso es la primera característica. La segunda es que contengan un contenido valuable, es decir, que se le pueda dar un valor. Tiene que tener un contenido valuable. Por eso no están sujetas algunas escrituras que tienen número de protocolo, pero que la operación que contienen no tiene un contenido valuable.
Entonces ya, si no cumple este segundo requisito, tampoco estaría sujeto a la modalidad de acto jurídico documentado. Y el tercer requisito es que, además de ser escritura pública, además de tener un contenido valuable, tiene que ser inscribible en algunos de los registros de la propiedad mercantil, de propiedad industrial y de bienes muebles. Si no es inscribible en ninguno de estos registros, tampoco cumple la totalidad de los requisitos para sujetarse a la modalidad de acto jurídico documentado. Es decir, 3 requisitos súper importantes. Antes de sujetar nada a acto jurídico, tenemos que comprobar que cumplen los 3 requisitos. Primero, escritura pública con número de protocolo. Segundo, contenido valuable. Se le puede dar o viene descrito o se le puede dar un valor. Y en tercer lugar, que sea inscribible en alguno de los registros de la propiedad, de los registros de propiedad intelectual, industrial, en el registro mercantil o de bienes muebles. ¿De acuerdo? Súper importante. Y entonces, a continuación, nos dice este artículo 31, párrafo 2, con qué es incompatible. Pues establece varias incompatibilidades. Con el impuesto de sucesiones y donaciones, en primer lugar. Si algo está sujeto a sucesiones y donaciones, ya no va a estar sujeto a acto jurídico a pesar de reunir los 3 requisitos iniciales y genéricos que debe cumplir todo lo que esté sujeto a esta modalidad. Pero si está sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones, ya no va a poder estar sujeto a actos jurídicos. También es incompatible con la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas y también con la de operaciones societarias. ¿De acuerdo? Entonces, las 3 modalidades del impuesto ya han quedado, que son incompatibles entre ellas y también incompatibles con el impuesto de sucesiones y donaciones. La modalidad de transmisiones patrimoniales es incompatible con sucesiones y donaciones porque, como hemos dicho, el impuesto de transmisiones patrimoniales recoge operaciones inter vivos y con una contraprestación onerosas, tienen que ser, entonces ya no van a estar sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones en caso de que no cumplan esos requisitos. Y las operaciones de actos jurídicos y transmisiones también son incompatibles por este artículo, el 31.2. Ahora bien, nos conviene, aunque lo desarrollaremos posteriormente, también nos conviene analizar la relación de este impuesto con el IVA. Como ya he dejado caer antes, este impuesto se considera residual y subsidiario respecto del IVA. Es decir, primero veremos si algo está sujeto a IVA y de lo que no esté sujeto a IVA podríamos llegar a entrar en el impuesto de transmisiones patrimoniales. ¿De acuerdo? De todas formas, eso hablando de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. La regla general, como decíamos, incompatibilidad y preferencia del IVA. De todas formas, el artículo 7.5 de la Ley del Impuesto de Transmisiones y el 4.4 de la Ley del IVA, lo que dicen es que si una operación está sujeta a IVA, no va a estar sujeta a transmisiones. Pero si está sujeta y exenta de IVA, generalmente no estará sujeta a transmisiones, pero habrá unas excepciones. Estas excepciones tienen que ver con los inmuebles, como veremos, ya os digo, en otro momento. Pero en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene preferencia el IVA. Primero se mira a ver si algo está sujeto a IVA y va a ser incompatible. Es importante que nos fijemos en la condición del transmitente de la operación, porque si es un empresario o profesional, probablemente ya nos encontremos en el ámbito del IVA. Sin embargo, si es un particular o es una persona en su ámbito personal,
podríamos llegar a reconducirlo, y de hecho a menudo llegaremos a reconducirlo como una operación sujeta a transmisiones patrimoniales. Esta es la gran modalidad del impuesto que en sí sustituye al IVA, como decíamos antes, en operaciones hechas por particulares. Pero por eso es, en principio, preferente el IVA y incompatible. Eso, la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Después está la modalidad de operaciones societarias, que de acuerdo con el artículo 8.2 segundo de la ley del IVA establece que son compatibles, es decir, algo puede estar sujeto a la modalidad de acto jurídico, a la modalidad de operación societaria y también a IVA. Y lo mismo ocurre con la modalidad de acto jurídico documentado, por eso me estaba confundiendo, porque son compatibles. Esto se establece, como decíamos antes, en el artículo 31 de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que establece que son compatibles acto jurídico e IVA. Entonces, resumiendo todo esto, el impuesto de transmisiones patrimoniales tiene tres grandes modalidades. La principal, la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, que se caracteriza porque es una operación inter vivos, es una operación a título oneroso, se transmite la propiedad o un derecho sobre un activo, se transmite de una persona a otra persona, es decir, hay un traslado patrimonial, hay un traslado de un derecho o de la propiedad de algo, ¿de acuerdo? Y esta modalidad, que es una de las más importantes, una de las que más peso tienen en el impuesto, es incompatible y subsidiaria respecto del IVA. Por eso nos vamos a fijar, en principio, en el transmitente, en la persona que presta o que cede el bien o el derecho. En ese caso, si es un empresario, pues ya podemos ir pensando que va a estar sujeto a IVA, y si es un particular o es un empresario pero actuando en el ámbito de su vida personal, pues en ese caso ya podríamos pensar que va a ir dirigido más a esta modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, después de haber descartado la sujeción a IVA. Después, como segunda modalidad del impuesto, la modalidad de operaciones societarias. Esta modalidad tiene que ver con transmisiones y traslados de propiedades o de derechos entre una persona física y su empresa, o entre una empresa y sus socios, y entonces ya veremos cómo se articula. Y la tercera modalidad es la modalidad de acto jurídico documentado, que en principio tiene que reunir tres requisitos. Escritura pública, que viene determinado porque es una escritura con un número de protocolo. Segundo, que tenga un contenido valuable, que se pueda dar un valor. Y en tercer lugar, que sea inscribible en uno de los registros de la propiedad, de bienes muebles, mercantil o de la propiedad intelectual o industrial. Estas tres modalidades del impuesto son incompatibles entre sí. En principio, sobre ellas prima que si está sujeto a la modalidad de operaciones societarias, por el principio de especialidad, se liquidará por esa modalidad antes que por transmisiones patrimoniales. Y según el artículo 31 también de la ley, también es incompatible con la de acto jurídico documentado. Además, estas tres modalidades son incompatibles con el impuesto de sucesiones y donaciones. Y como decíamos antes, IVA es incompatible con la modalidad de transmisiones patrimoniales, pero perfectamente compatible con la de operaciones societarias y la de actos jurídicos documentados. Entonces, en este vídeo de visión general de la normativa y de la naturaleza y contenido general del impuesto, lo damos por terminado ahora. A partir de ahora iremos profundizando por partes. Muchas gracias.